Estudiantes dominguinos, bienvenidos a mi primera clase virtual de reforzamiento sobre conteo de figuras. Ya. ¿En qué consiste el conteo de figuras? Consiste en determinar el mayor número de figuras del mismo tipo en una figura dada. Existen dos métodos para contar figuras geométricas. Primero, conteo directo. Consiste en determinar el mayor número de figuras del mismo tipo por simple observación. Para ello se tiene que tomar en cuenta dos pasos. Primero, asignar números o letras a todas las figuras simples. Segundo, formar más figuras del mismo tipo combinando figuras simples. Ejemplo, ¿cuántos triángulos hay en total en esta figura? Veamos la solución. Primero, asignamos números a las figuras simples. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. El segundo paso, formamos triángulos combinando figuras simples. En este caso, vamos a formar triángulos con un solo número. Tenemos entonces, el número 1 está dentro de un triángulo. Observa, tiene 1, 2, 3 lados. Entonces tenemos el número 1, forma un triángulo. 2 también. 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 triángulos formados por un solo dígito o número. Ahora, formamos triángulos con dos números, con dos figuras simples, dos triángulos simples. En este caso, el 1 con 2 forma un triángulo compuesto. Un lado, dos lados, tres lados. Luego tenemos 1, 3. El 1, 3 también es otro triángulo compuesto. Dos triángulos ahí. Luego tenemos el 4 con el 5, también forma otro triángulo. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3 triángulos. No hay más. A ver, el 3 con 4. 3 con 4, toda esta región. Pero veamos cuántos lados tiene esta figura. Esta figura tiene 1, 2, 3, 4. No es triángulo, por lo tanto 3, 4 no forma triángulo. Ahora analizamos formando, combinando tres números, tres dígitos. Triángulos con tres números. 3, 4, 5. Entonces, toda esta región forma un triángulo. Un lado, dos lados, tres lados. Entonces, 3, 4, 5 forma un triángulo compuesto. Otro. Tenemos el 4, 5, 2. También es un triángulo compuesto. Bien, entonces, triángulos compuestos formados con tres números, hay dos. Y ahora veamos con 4. A ver esta figura. 1, 2, 3, 4. Sí es una figura compuesta, pero en este caso no es triángulo. Veamos a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es triángulo. Por lo tanto, con 4 números no forma un triángulo. Menos con 5. 5 forma un cuadrilátero. En total, la pregunta es, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? Sumamos estos números, 5 más 3 más 2 es igual a 10. Entonces hemos encontrado 10 triángulos. El segundo método, por inducción. ¿Eso qué significa? Utilizando fórmula en ciertos casos particulares, o sea, en ciertas figuras. Por ejemplo,
calcular número de segmentos, número de triángulos, número de ángulos. A ver, eh, un segmento es una porción de la recta que está formado por dos puntos llamados extremos. Punto inicial, punto final. Por lo tanto, aquí tenemos un segmento. Pero este segmento ha quedado dividido en varios segmentos simples. En este caso, estos segmentos pequeños simples lo vamos a denotar con números. Es decir, vamos a contar los espacios. 1, 2, 3 y puede haber más. La presencia de estos 3 puntos nos indica que hay más segmentos pequeños. Hasta n, hay n segmentos simples. De tal manera que estos espacios están alineados en forma horizontal. Bien, entonces acá podemos determinar la cantidad de segmentos usando fórmula. Más adelante les voy a presentar esa fórmula, lo vamos a deducirlo. Ahora veamos, triángulo, mira, observa que estos espacios, nuevamente, estos son, aquí es un triángulo grande, pero este triángulo grande está dividido en varios triángulos simples y luego compuestos. Entonces, estas líneas es la base, vamos a llamar base de este triángulo, la que está al lado, que está en la parte inferior. Esto lo vamos a llamar la base. En la base hay varios pequeños segmentos. ¿Cuántos segmentos hay? Hay n segmentos. Entonces, la fórmula que vamos a usar para calcular la cantidad de segmentos, también se usa esa misma fórmula para determinar la cantidad de triángulos. De igual forma, aquí se observa un un ángulo grande, y luego hay varios ángulos pequeños, y podemos encontrar más ángulos combinando números. Entonces, utilizando el primer método, conteo directo, se va a demorar combinando, formando ángulos, se va a demorar. No es que no se puede, sí se puede, pero se demora. Pero en este caso tiene una característica especial, que son uno a continuación de otro. Para ello también existe la otra fórmula. Veamos la siguiente figura. Entonces, para conteo de segmento, para conteo de triángulos, para conteo de ángulos con estas características, existe una fórmula. Eso vamos a ver luego. Veamos. Otras figuras geométricas. Hexágono no convexo y octágono no convexo. Bien, en este caso, aquí hay varios hexágonos simples. A ver, primero, lo he asignado con 1. Vamos a contar su lado, de acá, a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se llama hexágono. Luego tenemos, aquí hay otro hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual, tiene las mismas características. Entonces, ¿cuántos hexágonos podemos encontrar? Muchísimos. Entonces, ¿cuántos espacios hay? 1, 2, 3 y n. Aquí no se colocan los, no es que se continúa contando, no, solamente esta parte, porque esto representa a un hexágono. Vuelvo a explicar. A ver, veamos, a partir de este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta región que está acá corresponde a 1. Este de acá, 2, hasta acá es 2. Bien, tenemos también para el octágono, igual. Tiene este comportamiento, estos espacios son alineados. Por eso, como en el caso del eh, segmento, porque si nosotros vemos acá, todo esto es segmento, estos pequeños tramos forman segmento. Entonces, por eso estoy indicando con estos números, un espacio, dos espacios, tres espacios y n espacios. Bien, entonces, a ver, continuamos. Entonces, para esto tenemos que, para calcular la cantidad de figuras
de estas clases existe una fórmula, pero antes les voy a explicar eh, la deducción de esa fórmula. Primero, observación importante, hallar la suma de 10, 50 y 100 primeros números naturales. Es decir, la suma, esta S significa suma de 10 números, 10 primeros números naturales. Es decir, tenemos que sumar desde 1 hasta 10 seguido. Bien, ahora, aquí tenemos una suma indicada. Voy a sumar, en este caso, aquí hay 10 números, de esos 10 voy a obtener 5. Preste atención, voy a agrupar en este caso el primero con el último. 1 más 10. Otro. Voy a combinar entonces en este caso 2 más el segundo número con el penúltimo. 2 más 9. Luego sería 3 más 8. 4 más 7 y 5 más 6. Aquí están. Entonces, ¿habían cuántos inicialmente? 10 números. Ahora he agrupado de 2 en 2, solamente tengo 5 números, o sea, la mitad. Entonces, aquí tenemos la suma indicada, sumamos 1 más 10, 11, 2 más 9, 11, 3 más 8, 11, 4 más 7, 11, y 5 más 6, 11. Entonces, aquí tenemos una suma especial, de tal manera que tiene 5 sumandos, los sumandos se repiten, o sea, el número 11 se repite. ¿Cuántas veces se repite como sumando? 5 veces. Entonces, esta suma indicada con esa característica especial, vamos a expresar como una multiplicación. 5 por 11, o sea, el 11 se repite 5 veces. Ahora, un pequeño artificio. Observa, el número 5 se puede escribir como la mitad de 10, es decir, 10 sobre 2 y multiplicado por 11. Ahora, una fracción multiplicado por un número natural o por un número entero. Entonces vamos a expresar como una fracción. Línea. Arriba está el numerador y abajo el denominador. Arriba tendríamos 10 por 11 sobre 2. Pero este número 11 voy a voy a separar como una suma de 10 más 1. De tal manera que este primer 10 que está multiplicando nuevamente aparece en 11. 10, lo separo el número 11 como 10 más 1. Bueno, acá podemos desarrollarlo. Acá es 11 por 10, 110 entre 2, 55. Ahí veamos el siguiente ejemplo. Pero antes, hay que observar algo importante. La suma es de 10 primeros números naturales. Acá vamos a obtener una fórmula. Entonces, suma de 10. Observando esta parte, este es como un puente, no sirve. Hay que observar la última parte. Esta es como, de acá voy a obtener una fórmula. Mira, 10, suma de 10 números. Se escribe 10 como una fracción. 10 por 10 más 1 sobre 2. A ver, este razonamiento vamos a utilizar para sumar 50 primeros números naturales, desde 1 hasta 50. Obviamente aquí hay 3 puntos, esto significa que hay muchos números, lo que falta. Entonces, vamos a escribir como una fracción que tiene numerador y denominador. La suma de 50 números, 50 primeros números naturales es igual. Mira, cuando era 10 números, acá será 10 por 10 más 1 sobre 2. Entonces, en este caso sería 50 por 50 más 1 sobre 2. Y luego 50, el 50 más 1 es el siguiente, lo que sigue a 50, 51. Multiplicamos 50 por 51, lo dividimos, entonces resulta 1275. A ver, un tercer ejemplo. Vamos a sumar 100 primeros números naturales, pero ya no de esta forma desarrollada, sino utilizando esta fórmula que hemos obtenido. A ver, vuelvo a repetir. Entonces, en la suma de los 50 primeros números naturales, ya no se suma 1 más 2 más 3, sino directo. El número que nos dan multiplicado por el siguiente número sobre 2. Bueno, efectuando sale este resultado.
de 100 primeros números naturales. Sería 100 por el siguiente número, 100 más 1 sobre 2. Lo vamos a efectuar, ¿no? 100 por 101 sobre 2 sale 5050. Bien, entonces todo este trabajo que hemos hecho nos sirve para deducir una fórmula importante. A ver, suma de n primeros números naturales. Es decir, vamos a escribir así. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos y el último número natural es este subíndice, hasta n. Entonces, la fórmula nos dice, esa suma, ese resultado podemos obtener multiplicando el número que nos dan, n por, este paréntesis, por el siguiente número, es decir, n más 1 sobre 2. Bien, entonces aquí hemos deducido una fórmula importante. ¿Para qué sirve esta fórmula? Esta fórmula sirve para sumar los n primeros números naturales. Entonces aquí hay una nota. Esta fórmula se emplea para calcular la suma de n primeros números naturales. Bien, ahora lo vamos a relacionar con conteo de figuras. En conteo de figuras se usa para calcular el mayor número, el máximo número ¿de qué tipo de figuras? Segmentos, triángulos, ángulos, hexágonos y octágonos no convexos, es decir, de las figuras que les he mostrado en las diapositivas anteriores. Bien, como fórmula, ¿cómo se lee esta notación? Tienen que saber leer. N, o sea, esta N significa número de segmentos. Es igual a esta fórmula, es decir, números de segmentos. El último número por el siguiente número entre 2. Pero cuando vamos a contar figuras se dice el número de segmentos será igual, n es número de espacios. Número de espacios por número de espacios más 1 sobre 2. Esta misma fórmula se utiliza para contar triángulos, ángulos, hexágonos y octágonos no convexos, donde n significa número de espacios alineados. Es decir, se dice alineados, voy a regresar entonces a esta figura. Mire, 1, 2, 3, hasta n. Estos espacios, un espacio, dos espacios, tres, n espacios, son alineados. También acá, todos estos espacios son alineados. En el PPT anterior también estos espacios de 1 hasta n están alineados. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, luego le voy a explicar en un video el uso de esas fórmulas que les he enseñado. Ahora, también existen fórmulas, también existen fórmulas para poder calcular número de cuadrados y número de cuadriláteros. Entonces, esta figura es un cuadrado. A ver, veamos. Lado horizontal, este lado horizontal. Hay espacios alineados, contamos, 1, 2, 3, y acá continúan hasta n. Y también hay espacios verticales, ya, empezando acá, 1, 2, 3 y hasta n. Observa esta expresión, 1, 2, 3, hasta n, y aquí también se llega hasta n. Entonces tiene n espacios alineados horizontalmente y n espacios alineados verticalmente, n y n. En tal sentido, para poder calcular número de cuadrados es igual número de espacios por número de espacios más 1 por el doble del número de espacios más 1 sobre 6. De manera práctica se dice n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, pero n significa número de espacios alineados. Ahora, para poder calcular cuadriláteros, aquí es cuadrados, se dice cuadrado porque es una figura que tiene sus 4 lados iguales. En este caso, cuadrilátero también tiene 4 lados, pero
No necesariamente los lados van a ser iguales, pueden ser distintos, pero debe tener 4 lados. Entonces, para esos tipos de figuras, pero tiene una particularidad, que los espacios horizontales también son alineados. Mira que estoy indicando, ¿ah? Estos espacios son alineados. Entonces, espacios horizontales, uno, 2, 3, hasta n. Espacios verticales hacia arriba, uno, 2, 3, hasta m. Acá no coinciden estos numeritos, no van a coincidir, no pueden ser iguales. Cuando son iguales, son cuadrados. En este caso es cuadrilátero. Y para ello, la fórmula es número de cuadriláteros es igual número de espacios horizontales por número de espacios horizontales más 1/2, multiplicado por número de espacios verticales por número de espacios verticales más 1 entre 2. De tal manera que n significa número de espacios horizontales alineados y m número de espacios verticales alineados. Continuamos entonces. Por último, también se pueden contar semicircunferencias. A ver, alumnos. Primero, debes saber qué es una circunferencia. Una circunferencia es un conjunto de infinitos puntos, de tal manera que tiene un elemento importante llamado centro, y los puntos que están al contorno se encuentran a la misma distancia. Estas distancias son iguales. En ese caso, esta figura, solamente su silueta, lo que estoy indicando, se llama circunferencia. Semicircunferencia. ¿Qué es semicircunferencia? Es la mitad de la circunferencia. Bien, si la circunferencia es todo, por esta línea que pasa por el centro, un radio y otro radio, pues aquí hay 2 radios. Estos 2 radios que pasa por el centro se llama diámetro. Entonces, este diámetro divide a la circunferencia en 2 mitades. Entonces, a cada uno se llaman semicircunferencias. Entonces, justamente se puede calcular utilizando una fórmula. Número de semicircunferencias va a ser igual 2 por n. Importante, ¿qué cosa es n? N es número de diámetros. En este caso particular, si la pregunta es calcular número de semicircunferencias, entonces sería igual a 2 multiplicado por la cantidad de diámetros. Observa, ¿cuántos diámetros tiene? Entonces, observa, ay, un momentito, ¿qué pasó? Bien, entonces en este caso tenemos de rojo un diámetro, 1, este de verde, o como se ve como negro, 2 diámetros, otro color, 3 diámetros y 4 diámetros. ¿Cuántos diámetros tiene esta circunferencia? 4 diámetros. Entonces, si queremos calcular número de semicircunferencias, usamos la fórmula. 2 multiplicado por la cantidad de diámetros. 2 por 4 igual 8. ¿Cuántas semicircunferencias hay en esta figura? ¿Cuántas? 8 semicircunferencias. Eso sería entonces la solución. Bien, en este caso voy a culminar con la semicircunferencia este video, y en el siguiente video voy a hacer uso de la fórmula que les he mostrado, para calcular número de segmentos, número de triángulos. En el siguiente video voy a hacer uso de esas fórmulas. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por el momento. Gracias.